Vine a cobrar lo que es mío, escrita por Cofradías de Brujas. En un poblado cercano del Estado de México, un embustero llamado Ruperto García, junto con su hija Beatriz, son descubiertos y perseguidos por una turba furiosa debido a que Ruperto era merolico, es decir, esos charlatanes que vendía curas milagrosas y demás chucherías que finalmente no servían para nada. A pesar de ello, la niña Beatriz no era una mala persona. Se sentía responsable por su padre, que a pesar de ser un tramposo, de una u otra manera, la había sacado adelante y criado desde la lamentable y repentina muerte de su madre, Mariana, una húngara que es como se les llamaba. A las gitanas le había advertido a Ruperto que esa vida de trampas y embustes no le llevaría a nada bueno, que pensara en su hija y dejara de estar perdiendo el tiempo. Pero al hombre le gustaba el dinero fácil, además de que se fiaba mucho de su poderoso amuleto, un diente de coyote al que le atribuía poderes mágicos. Pero Mariana manoteó fuertemente la mesa y le dijo que se tomara las cosas en serio. ¿Qué crees, viejo payaso, que no sé que hiciste un trato con el charro? Déjate de babosadas, Ruperto. Has estado tantas veces en cercanía de la muerte y lo sobrenatural que si pones un pie en los dominios del charro, jamás regresarás. Beatriz se puso seria, pero le decía a su padre que hiciera caso de las palabras de Mariana, pues ella sabía muy bien de lo que hablaba. Ruperto solemnemente prometió alejarse de esa vida en cuanto terminara la feria en ese poblado de San Gregorio Cuautzingo, famoso no solo por su buena comida y su hospitalidad, sino por sus leyendas como el árbol de la bruja y, por supuesto, el diabólico charro negro. Fernando estaba profundamente enamorado de Beatriz, aunque no se animaba a decírselo, mientras que José, su mejor amigo, sería capaz de seguirlo al mismo infierno si se lo pidiera. Ambos muchachos estaban cerca de la noria cuando un viejecito maltrecho y sucio, probablemente por el ataque de algún bandolero, les pidió ayuda. Muchachos, ayuda, me asaltaron. Y para evitar que me robaran mi diente de coyote, lo puse en el carruaje de don Ruperto. Por favor, ayúdenme a recuperarlo, dijo el angustiado anciano. Los muchachos sabían que Ruperto sería lo que fuera, pero nunca un ladrón, por lo que se dirigieron a la feria. Para recuperar el objeto del aprecio de aquel señor, quien pedía que se lo llevaran hasta la noria, Ruperto y Beatriz no estaban, por lo que tomaron el objeto en cuanto lo vieron. Ruperto temía por la seguridad de Beatriz y estaba a punto de otorgarle la mano de ésta a Fernando cuando vieron a los dos amigos dirigiéndose hacia la noria. Curiosos, padre e hija siguen al dueto sin sospechar que todos se llevarían la sorpresa de sus vidas esa misma noche. Ni bien se acercaron a la noria, el anciano ansioso le arrebató el diente de coyote a Fernando ante la mirada desafiante de José. Oiga, viejo, no hay necesidad de ser grosero, dijo el compinche de Fernando, visiblemente molesto. No, Dios santo. ¿Qué han hecho, muchachos, carajos?, dijo visiblemente muerto de miedo el pobre de Ruperto. José, al darse cuenta de la trampa, sacó su revólver, pero un poderoso latigazo se lo arrebató de las manos. Entretanto, el anciano, antes encorvado y débil, comenzaba a crecer y carcajearse de una manera siniestra y aterradora. Yo hice un trato con este maldito tramposo hace mucho tiempo, pero el muy desgraciado recurrió a los indios para hacerse de este diente de coyote. Muy inteligente, Ruperto, pero te olvidas de quién soy. Todos al unísono se santiguaron al ver la espectral figura del charro negro frente a ellos y en vista de que el merólico había roto su parte del trato. Tomó a Beatriz como pago para saldar la deuda del charlatán. Ruperto está a punto de saltar sobre el charro, pero Mariana le recuerda que no puede hacer más contacto con el inframundo, por lo que Fernando se arma de valor y le propone un trato al charro retándolo a un duelo,
El vencedor se quedaría con todo. El espectro del infierno se carcajeó y dijo: «Yo no hago tratos con mocosos. Pero, si de verdad amas tanto a esta chiquilla, ven a mi gruta, pasa las pruebas, y si ganas sin caer en las tentaciones que allí verás, habrás vencido. Tienes hasta el canto del gallo para cumplir». Los tres hombres y la húngara vieron con impotencia alejarse al jinete fantasmal con Beatriz hacia las montañas. Fernando pidió ir solo. De ninguna manera podía arriesgar ni a su suegro ni a su mejor amigo. Debido al inmenso amor que le tenía a Beatriz, era capaz de todo por recuperarla. El valiente muchacho se armó y se preparó lo mejor que pudo. Sabiendo que se enfrentaría al mismísimo diablo en sus terrenos, pidió que no lo siguieran. Sin embargo, no hubo poder humano que detuviera a los dos compañeros de Fernando, y se dirigieron a enfrentar su destino con tal de salvar a la bella Beatriz, quien era la menos culpable en todo ese enredo. Charro Negro no solamente es la encarnación del diablo que todos conocemos, sino del mal ancestral que habita en el mundo desde tiempos inmemoriales. Se valdría de la tentación, del engaño, la trampa, la codicia y el miedo con tal de vencerlos. Y era por demás aterrador el lugar al que ingresaron. Desde un principio se dieron cuenta que ya no se encontraban en el mundo que todos conocemos, sino una especie de realidad alterna pero tan tenebrosa y abrumadora que los tres hombres sintieron un miedo tan grande como nunca en sus vidas habían experimentado, y desde el momento en que entraron a ese lugar, las tentaciones se presentaron frente a ellos. Mujeres, juego, vicios, riquezas fueron presentadas en abundancia frente a sus ojos. Cabe mencionar que de haber sido otros, cualquiera habría sucumbido ante tales portentos. Tanta opulencia hacía dudar de su verdadero propósito. Sin embargo, trataron de resistir lo más que pudieron soportar, hasta que decidieron descansar un poco. Las emociones eran demasiadas como para simplemente ignorarlas. Ahí fue donde Fernando le preguntó a Ruperto cuál había sido el trato con el charro, como para cobrarle de esa manera tan arbitraria. Ruperto le contó que cuando la madre de Beatriz murió, estaban pasando por momentos muy difíciles, literalmente se morían de hambre. Beatriz era lo único bueno en el mundo que le quedaba al tramposo. Por ello decidió hacer el trato, mucha suerte y el don del engaño para siempre tener dinero a montones. Pero conforme el tiempo de pagar se aproximaba, Ruperto sintió miedo, pues Beatriz aún era muy pequeña para quedarse sola, así que acudió a los indios guarines para pedirles el amuleto más poderoso que conocieran. Los indígenas le fabricaron un amuleto hecho de un diente o colmillo de coyote, además de una de esas famosas piedras de coyote, todo ungido y preparado en un collar cosido de la misma piel de ese animal, perfectamente sellado y curtido en una fina hechura. Y se dio cuenta de la efectividad del amuleto desde la primera vez que el charro quiso cobrar su alma. Simplemente no pudo llevárselo. Por eso era que el diablo estaba tan furioso con Ruperto. José se agachó, al igual que Fernando. Era una noble intención el bienestar de su única hija, algo tan grande que le hizo querer engañar al mismísimo diablo con tal de mantenerla bien y a salvo. Lamentablemente, ahora Beatriz estaba en peligro. Sabría Dios en qué clase de riesgo, y se apresuraron a recorrer el resto del camino. Habían superado las tentaciones, sin embargo los miedos eran una cosa totalmente diferente. A pesar de que la gruta puede pasarse sin dificultades en un par de horas, parecía que el lugar ahora no tenía fin, pues dentro de esta vislumbraron una especie de valle donde cosas espantosas, criaturas de pesadilla y terrores, varios les acechaban y miraban hambrientos, esperando cualquier seña de debilidad para atacarlos. Pero a pesar de las espantosas visiones, los tres hombres se mantuvieron estoicos y valientes, sin mostrar ni una sola emoción. Avanzaron lentamente al paso lento de los caballos. Ahí Fernando les dijo que todo era una ilusión, pues de ser real, los caballos ya se habrían vuelto locos. Sin embargo, eso solamente era el principio.
pues repentinamente y tal como si lo hubiera predicho, los jamelgos se encabritaron y comenzaron a patear y brincar como si en ello les fuera la vida, y los verdaderos terrores se hicieron presentes. La difunta esposa de Ruperto, recriminándole por haber engañado al diablo y pedido para siempre a su hija, José, miraba a la familia que perdió en una inundación, culpándole por no estar presente y no haberlos salvado de la furia de las aguas, mientras Fernando veía a su padre, que le reprochaba lo mucho que le había defraudado, que se sentía avergonzado de llamarlo hijo, y fue cuando Fernando comenzó a carcajearse. Buen intento, señor Charro, pero debió saber de antemano que mi padre carecía del habla, era mudo, y aún así no lo hubiera sido, nunca habría sido capaz de decirle esas cosas al hijo que apenas conoció. Y es que el papá de Fernando murió cuando éste era aún un niño. Enfurecido, el demonio se apareció finalmente ante ellos, manifestándoles que aún faltaban dos pruebas, la elección y el duelo final, y que ya fuera de una manera o de otra, fracasarían en su misión. Las pruebas habían sido de por sí demasiado duras por mucho temple que tenían los hombres. Sentían desfallecer al pensar que lo peor aún estaba por venir. Avanzaron por lo que les parecían kilómetros y el paisaje seguía siendo árido, oscuro y tenebroso, hasta que a la lejanía vislumbraron un viejo casco de hacienda, totalmente en ruinas, donde hasta los cactus estaban muertos. No había la menor duda, estaban ante los dominios del diablo. Fuertes cadenas surgieron de la anda inutilizando a José y a Ruperto, y un poderoso latigazo hizo retroceder a Fernando. Escoge tu arma, chamaco, ahora sí vas a saber lo que es bueno. Fernando era consciente de que las pistolas serían inútiles en contra del engendro del infierno. Sabía lo diestro que era el charro con el látigo, por lo que la opción más idónea fue usar el machete. Recordando las sabias palabras de su madre, persignó la espada, la ungió con su saliva haciendo la señal de la cruz y se dispuso al combate. El charro le permitió iniciar el embate. La cura del machete de Fernando resultó ser muy efectiva, le causó un rasguño al demonio en la mejilla. El charro tomó la sangre negra de su herida y lamió su mano complacido. En su turno, demostró lo gran esgrimista que era. Fernando era muy bueno, pero no era un hombre al que se estaba enfrentando, sino al mal ancestral en persona, quien conocía el arte del combate al derecho y al revés. A pesar de su grandiosa habilidad y destreza, Fernando poco a poco estaba siendo derrotado, y finalmente el charro le dio una estocada fatal al muchacho. De repente una voz dijo: «¡Basta! Dijiste que había otra prueba, la elección. Así que elijo tomar el lugar de Fernando», dijo desesperado José, «y yo el de Beatriz», dijo finalmente resignado el viejo Ruperto. «¿Por qué habría de aceptar su elección?», dijo Satanás entre sorprendido y confundido. José inició dando sus razones. «Fernando ha sido más que un amigo para mí, un hermano. Vio por mí cuando me quedé solo en el mundo, y le juré que si era necesario algún día, descendería hasta el mismísimo infierno para seguirlo, y un hombre de honor cumple su palabra». Antes de que el charro objetara, Ruperto dijo que al principio se había negado a pagar su apuesta por el temor de dejar en el desamparo a Beatriz. Pero al ver la nobleza y el gran amor de Fernando por su hija, al admirar el inmenso valor de hacerle frente al mismo diablo por la mujer que ama, fue la señal de que era hora de pagar la apuesta. Ya no le quedaba duda alguna, estaba dispuesto a pagar su contrato con el charro. Solo le pedía la indulgencia para esos jóvenes y su hija, pero aún quedaba pendiente el asunto del amuleto, por lo que Ruperto lo tomó y él mismo lo deshizo. Sin mentiras, sin tomadas de pelo y con toda humildad y sencillez, aceptó su culpa y pidió perdón al príncipe de las tinieblas por haber pretendido engañarlo. Soportaron todas las tentaciones que se pusieron frente a ustedes, superaron el miedo y el terror,
Superaron el sentimiento de culpa y ahora me dan una lección de honor, valor y lealtad que no puedo dejar pasar por alto. Acepto. Ruperto, era su nombre de verdad, después de todo, y ustedes pueden irse. Y Fernando, eras uno de los mejores espadachines que he visto. Eres libre de llevarte a Beatriz y el cuerpo de su padre para que lo sepulten. Son libres de irse, tal como dijo. Ruperto no sufrió. Simplemente se quedó dormido. Caminaron un tramo hacia la luz donde Beatriz ya estaba esperando. La chica pensaba que habían estado en una especie de sueño. No era de creerse lo que habían experimentado, pero regresó a la realidad al ver el cuerpo de su padre. A pesar de todo el dolo y la pena, supo que de alguna manera Ruperto ya no iba a volver de esa faena tan arriesgada. José y Fernando se agradecieron mutuamente por semejante prueba de lealtad y amistad a prueba de todo, y celebraron su regreso casi ilesos de los dominios del Charro Negro. Tal como dijo Mariana, posiblemente fue una premonición. Ruperto no podría volver si acaso osaba volverse a involucrar con lo sobrenatural o se arriesgase a ir al inframundo. Pero sé que cualquier padre, de una u otra manera, haría lo mismo por sus hijos, iría hasta el mismo infierno con tal de que estuvieran bien. Cuando salieron de la gruta, todo estaba normal. Ya no estaba ese ambiente tenebroso y abrumador. Todo ese misterioso terreno había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Al llegar a la feria, todos lamentaron la pérdida de Ruperto. Sin embargo, Mariana sintió que su destino había cambiado, de una fatalidad a un acto de puro amor y heroísmo, pues gracias a su arrepentimiento y su sacrificio, los demás pudieron salir, pues sus acciones también respondían a la nobleza y el amor de dos jóvenes y no a la ambición o el egoísmo después de ese encuentro con el más allá. Nunca se supo de otra aparición del Charro Negro en ese lugar, de menos no en las cercanías de San Gregorio Cuautzingo, en Chalco, Estado de México, aunque sí es verdad que se le ha visto en otros lugares del estado. Nunca regresó a esas tierras.